Salimos, Julieta. Buenas, ¿cómo va? Buenas a todos y a todas. Bienvenidos a esta séptima clase, si no calculo mal, de derechos de los contratos de este grupo de estudio cuatrimestral en este contexto de pandemia. Bienvenida a todos. De más está decir, ya saben que me tienen que poner hola, si no, no doy clase. Hola, un hola por lo menos como para hacerlo más cálido a esto, si no yo le estoy hablando a una pantalla siempre solito. Así por lo menos sé quién está mirando, tenemos un mínimo diálogo, por lo menos un saludo, un hola pelado a lo sumo. Vieron que ya estoy menos pelado que antes, ya me crece el pelo. Antes de arrancar, voy a aprovechar para dar algunos avisos parroquiales. A medida que se vayan sumando, igual ya estamos en hora, así que en breves arranco. Pero para anoticiarlo, les quería decir dos cositas, que no me las quería olvidar, que las había anotado. Bueno, en principio, lo de la resolución que salió la semana pasada, que estuvimos difundiendo nosotros por... Hola Isa, ¿cómo estás? Que estuvimos difundiendo nosotros por las redes y por los grupos. Eh, Hola Sol, hola Orne, ¿cómo están? Que es la resolución que sacó la facultad sobre el tema de las mesas exámenes virtuales para, para todos aquellos que les quede una sola materia. Esas mesas de exámenes virtuales son solamente para aquellos que les queda una sola materia para recibirse, ¿sí? Lo quería aclarar. Igualmente nosotros como agrupación vamos a seguir trabajando en las propuestas que hicimos en base a las encuestas que hicieron ustedes, que participaron más de 1000 estudiantes. Vamos a seguir trabajando para que esos exámenes virtuales se hagan posible para todas las materias y para todos los estudiantes. Más allá de que obviamente esto no es en forma excluyente, no es que la gente que no puede acceder a esos exámenes se va a perder la mesa, el que no puede acceder a una computadora o internet se pierde la mesa, sino que lo que planteamos en la propuesta, que los invitamos a leerla, está en nuestras redes sociales, es justamente que sea opcional y facultativo y que obviamente después cuando vuelva a toda la normalidad, esa gente que no pudo, que no quiso rendir en forma virtual, lo puede hacer en forma presencial. Bien, eso por un lado, y por el otro extenderles otra invitación, que es este ciclo de charlas virtuales que estamos organizando desde la agrupación DNI para instalar debates, ¿sí?, de determinados temas que creemos que como estudiantes de Derecho nos tenemos que dar, y sobre todo como sociedad. Ya tuvimos algunos, uno con Terrile, otro con Lione Cataline, con Lionela Catalini, y este miércoles a las 8 vamos a hacer otro más que va a tratar sobre esto del sistema carcelario y en este contexto de pandemia, esto que los medios hablan de liberación masiva de presos, pero bueno, ya vamos a ver en esta charla que la vamos a tener con Bren Martino y con el Colo Franceschetti, que es un docente de Penal 1. Ustedes, bueno, capaz que alguno cursa con él. El Colo es defensor regional, además es docente adjunto de una de las comisiones de Política Democrática de Seguridad Ciudadana. Es un crack el tipo, el tema está re en auge, es un tema que tenemos que discutir, así que nada, los invito, el miércoles a las 8. Bueno, habiendo dicho esto y ya habiendo pasado 5 minutos de las 4, vamos a arrancar. Saludos a Carlos, a John, que nos están mirando desde Estados Unidos, a Francisco, que nos está mirando desde España. No, mentira, era todo mentira. Cuando lleguemos a los 2 millones arrancamos, a los 2 millones de espectadores. Bueno, no chiste, malísimo chiste, no importa. Bueno, seguimos, arrancamos, mejor dicho. Habíamos visto nosotros
este tema de los contratos, hablamos de qué es el contrato, desde cuándo se celebra, cuándo se considera celebrado el contrato, y vimos que a partir de esa celebración el contrato empezaba a producir efectos, ¿sí? Hasta que se extingue. Dijimos que durante la vida del contrato el contrato produce efectos. Vimos qué pasa cuando el contrato es eficaz, ¿sí? Y vimos todos los efectos que produce, se lo vieron en una clase conmigo, o sea, en la anterior no, en la anterior lo vieron conmigo, y con Jay vieron la clase anterior, qué pasa cuando el contrato es ineficaz, ¿no? Vieron la resolución, la rescisión y demás tipos de ineficacia del contrato. Hoy conmigo vamos a ver una obligación, que es la obligación de saneamiento, que es una obligación que es un efecto del contrato, pero no de la celebración, sino de la transmisión. Y ahora vamos a ver por qué. Cuando yo le hablo de obligación de saneamiento, ustedes hagan una pequeña referencia. Alguna vez fueron a comprar algo ustedes, seguramente, una zapatilla, y le dijeron, cuando la chica que le dio la zapatilla, que le entregó la bolsita, le dijo, ojo, adentro está el papel de la garantía. Bueno, la obligación de saneamiento es una especie, sería eso, ¿sí? Esa garantía. Ahora vamos a ver por qué. Ese papelito que te da la chica, ¿viste? O el chico, y te lo mete dentro y te dice, ojo, ahí está la garantía, lo podés cambiar hasta un mes y medio, qué sé yo, no sé, es el plazo que le hubiera puesto. Eso sería algo similar a la obligación de saneamiento que lo vamos a desarrollar. En principio, a ver, ¿qué es la obligación de saneamiento? Si vos me preguntás qué es, yo te digo que es un deber que tiene una de las partes del contrato, ¿sí? De reparar, de sanear, de arreglar. Justamente saneamiento viene de eso, viene de la palabra de sanear, de arreglar, de sanear, reparar, estos son como sinónimos. Y de arreglar, reparar, sanear, ¿qué? Bueno, defectos o vicios existentes en la cosa o en el derecho transmitido a la otra parte del contrato, que sería el adquirente, ¿sí? Y yo que lo transmito sería la parte que se lo transmite sería el transmitente, ¿no? O el enajenante. Eso sería la obligación de saneamiento, ese deber de reparar, sanear los defectos que existen en la cosa o en el derecho, transmitido a la otra parte, que es el adquirente. Vemos un claro ejemplo de esto, y esto para que lo tengan en cuenta. Uno, por ejemplo, en un contrato de una compraventa de un auto, ¿no? Yo soy el que le vende el auto al otro. Yo soy el transmitente, el otro es el adquirente. Cuando yo le transmito el auto, no solamente le estoy transmitiendo una cosa, ¿sí? Cuando yo le entrego el auto, no solamente le transmito una cosa, sino que también le transmito el derecho sobre esa cosa. La mayoría de acá ya debe haber visto derechos reales. Le transmito la cosa, que es el auto mismo, y el derecho real de dominio que existe sobre esa cosa, ¿sí? Por eso, el vicio, hablamos de que el vicio o el defecto puede estar en el derecho o en la cosa. Bien. Puede estar en el derecho real ese dominio o sobre la cosa misma. Puede ser que el auto tenga una falla en el motor o que ese derecho de dominio que yo le transmito a él, antes se lo haya transmitido a un tercero. Por lo tanto, ese derecho va a tener un vicio. Ahora vamos a ver bien esos casos, ¿sí? Bien, ese es un ejemplo, por ejemplo. Ese es un ejemplo, por ejemplo. Mirá, estoy re quemado. Bien. Y esta obligación surge de la misma transmisión. No de la celebración del contrato, sino de la transmisión misma. Surge esta obligación a cargo del transmitente y ahora vamos a ver qué otros sujetos más. Bien, esta obligación de saneamiento así es el género, ¿sí? Es lo general. Dentro de esta obligación de saneamiento, que es el género, tenemos dos especies, ¿sí? Tenemos por un lado a lo que es la responsabilidad por evicción y por otro lado lo que es la responsabilidad por vicios ocultos. Son dos especies de este género, ¿sí? Distintas, son dos responsabilidades, dos garantías distintas, pero que forman parte de esta obligación general que es la obligación de saneamiento. Por un lado, la responsabilidad cuando hablamos de responsabilidad por evicción, hablamos de los casos en los que el defecto, el vicio, está en el derecho, ¿sí? Hablamos de los casos en donde se le transmite a otro un derecho que tiene un defecto y que a ese otro, que es el adquirente, a esa persona que adquiere ese derecho defectuoso,
un tercero le reclama el derecho. Esos son los casos de responsabilidad por evicción. Y los casos de responsabilidad por defectos ocultos, o por vicios ocultos, ¿sí? Eh, son aquellos casos en donde el defecto, el vicio está sobre la cosa misma, sobre la materialidad de la cosa. Está en el auto, no en el derecho real de dominio, en el auto, ¿sí? En el auto mismo, le falta, qué sé yo, una parte esencial del motor, o no, vamos a ver que ese defecto después, de acuerdo a la gravedad que tenga, va a ser dentro de la responsabilidad por vicio oculto, va a ser un defecto subsanable o va a ser un vicio redivitorio, ¿sí? Eso lo vamos a ver después cuando veamos bien responsabilidad por vicio oculto en particular. Bien. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Sí? A ver. Hola Franco también. Hola Yanina. Bueno. Nadie más me puso hola, la verdad que estoy triste, pero bueno, no importa. Eh, seguimos entonces. Hasta acá, espero que me hayan seguido. ¿Alguna duda hasta acá? Si tienen, ya saben cómo funciona esto, me dejan el comentario ahí en. Me lo dejan acá en los comentarios, la duda que tienen, y yo cuando me doy cuenta se les respondo. Bien, y si no, después nos manejamos por el grupo de WhatsApp. Ahora vamos a ver una serie de normas que son generales para toda la obligación de saneamiento, ¿sí? No solamente para o sea, que se van a aplicar tanto a la responsabilidad por evicción como a la responsabilidad por vicios ocultos, ¿sí? A las dos de responsabilidades que forman parte de la obligación de saneamiento en general. Estas normas que le voy a explicar ahora. En primer lugar, esta norma, la norma que nos establece quiénes son los sujetos obligados, ¿sí? Y ahí, cuando habla de sujetos obligados, habla de quién va a ser, es decir, quiénes van a ser los que van a reparar, a sanear, a arreglar el defecto que existe en el derecho o en la cosa, ¿sí? ¿Quiénes son esas personas obligadas, responsables por esta obligación de saneamiento? Bueno, vamos a ver que en primer lugar, esa persona va a ser quien transmite un derecho. El primero es quien transmite un derecho o un bien en realidad, que transmite un bien en general, porque la palabra bien engloba cosa y derecho, las dos cosas. Entonces, quien transmite un bien a otro a título oneroso, ¿sí? Quien transmite a otro un bien a título oneroso. ¿Cómo sería esto? Y claro, el que te vende el auto, ¿sí? Concreto, el ejemplo que dábamos hoy, yo te vendo el auto a vos, justamente transmito un bien a título oneroso. Tiene que ser venta, porque yo te tengo que dar el auto y vos me tenés que dar otra prestación, porque es a título oneroso, y vos me tenés que dar una suma de dinero, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo, el vendedor de un auto a otro, justamente es un sujeto obligado, ese transmitente, ese enajenante, es quien está obligado al saneamiento. Y en el caso de que el auto tenga un defecto o el derecho sobre el auto tenga un defecto, yo voy a tener que responder, repararlo y demás. Muy bien, ese es uno. Después hay otro sujeto obligado, ¿sí? Que son quienes dividen bienes con otros. Quien divide bienes con otros. ¿Qué es este caso? Por ejemplo, el típico ejemplo que se da acá siempre es el de la partición hereditaria, por ejemplo. No sé, somos tres hermanos, fallece mi padre y ¿qué pasa? Nosotros nos tenemos que dividir la herencia entre los tres. Y a mí me toca una casa de fin de semana en Pinamar. Bien, ¿qué pasa con eso? Ahora resulta que ese derecho real de dominio, porque a mí se me transmite la casa con el derecho real de dominio sobre la casa. Bien, buenísimo. Ahora resulta que hay un defecto en ese derecho. ¿Por qué? Porque mi padre, antes de morirse, le había regalado la casa o se la había vendido a otra persona. Entonces, ese derecho que se me transmite a mí tiene un defecto. Ese caso es el de la división de bienes con otros. Ahí, ¿qué pasa? ¿Quiénes son responsables? Bueno, los otros dos herederos, ¿sí? Yo le puedo reclamar a mis otros dos hermanos herederos por el defecto que existe en ese derecho. No le voy a reclamar a mi padre porque mi padre está muerto, justamente. ¿Se entendió eso de la división de bienes con otros? Espero que sí. Después, también, y ojo con esto, otro sujeto obligado que deberá responder
por saneamiento son los antecesores del transmitente, siempre que hayan efectuado la transmisión a título oneroso y siempre que el vicio en el defecto con la cosa haya existido al momento de esa transmisión. ¿Cómo sería esto? ¿Quiénes son esos antecesores? Justamente el antecesor del transmitente. ¿Se acuerdan que el transmitente es quien agarra y le vende el auto al adquirente, ¿no? Yo soy el transmitente, yo te vendo el auto a vos y tiene un defecto el auto. Yo soy el transmitente y vos sos el adquirente. Ahora, los antecesores del transmitente son el que le vendió el auto al transmitente, es decir, el que me vendió el auto a mí. ¿Y cómo es eso? Claro, los antecesores, o sea, el que me vendió el auto a mí, que soy el transmitente, también es responsable por saneamiento. Siempre y cuando haya sido a título oneroso, es decir, que me lo haya vendido y yo lo haya pagado, y el vicio que tenía la cosa o el derecho haya existido al momento de esa transmisión. El momento de la transmisión, es decir, al momento de que él me lo vendió a mí. ¿Se entendió esto de los antecesores? Espero que sí. Si tienen dudas, me preguntan. ¿Y qué pasa si la transmisión es a título gratuito? ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa si vos sos el adquirente y yo soy el transmitente? ¿Qué pasa si yo te transmito esta cosa o derecho a título gratuito? Es decir, te lo regalo, te lo dono, tomá. ¿Qué pasa? Yo también estoy obligado a saneamiento. Encima que te lo regalo, te voy a tener que reparar y sanear en el caso de que el derecho o la cosa tenga un vicio. Encima que te lo regalo. ¿Me tengo que hacer cargo de eso? Bueno, no. La respuesta es no. En el caso de que la transmisión sea a título gratuito, no hay aquel que transmite una cosa, un bien a título gratuito, no es responsable por saneamiento. Eso lo quería dejar en claro. Eh, pero, y acá está la salvedad, el pero, el adquirente, es decir, vos que recibiste esa donación, si bien no vas a poder iniciar acciones contra mí, porque yo no soy responsable por saneamiento, en el caso de que tenga un vicio de la cosa o el derecho, vas a poder ejercer las acciones que yo, transmitente, tengo contra mis antecesores, ¿sí? Siempre y cuando el antecesor mío me lo haya transmitido a mí a título oneroso y el vicio en la cosa o en el derecho haya existido al momento de esa transmisión entre el antecesor mío y yo. ¿Se entendió eso? O sea, vos que recibiste a título, vos adquirente que lo recibiste a título gratuito de mí, vas a poder iniciar, no me vas a poder iniciar acciones a mí porque yo te lo di a título gratuito, pero sí vas a poder subrogarte, ocupar mi lugar e iniciar acciones contra mis antecesores. Las acciones que yo tengo contra mis antecesores. ¿Se entendió eso? Díganme sí o no, porque eso por ahí es medio complejo. Uno que haga una manito así, por lo menos, ¿sí? Y se me está viendo bien a mí. Espero que se haya entendido eso a título gratuito. Bueno, buenísimo. Ahí está. Recién ahora estoy leyendo las cosas. Qué bueno. Genial. Bien. Seguimos entonces. Estos son los sujetos obligados, ¿sí? Para que tengan una idea. Ahora, bien, la obligación de saneamiento, ¿qué es? ¿Cuál es la naturaleza? La obligación de saneamiento, y esto que le quede grabado, es un elemento natural del contrato. Es natural. ¿Por qué? Porque no es necesario que lo pacten las partes. ¿Sí? No es necesario que lo pacten las partes. La obligación de saneamiento en todo contrato está porque está. Es natural, es inherente al contrato. No es necesario que las partes la pacten. No es necesario que las partes acuerden una cláusula del contrato que diga, bueno, y el que le transmite un bien al otro en título oneroso va a tener que responder en el caso de que haya un vicio en la cosa. No. Ya está, no es necesario que hagan eso, ¿sí? Porque es un elemento natural. Eso que les quede grabado. Lo que sí pueden pactar las partes, es decir, pueden pactar y establecer en una cláusula del contrato de las partes, es el aumento de esa obligación, porque la obligación ya existe de por sí, aunque las partes no la pacten. Ahora, lo que pueden pactar las partes en una cláusula es aumentar esa obligación, que vamos a ver un claro caso después más adelante, en el cual las partes pueden aumentar la obligación. Las partes pueden disminuir, también por una cláusula, esta obligación de saneamiento, o la pueden quitar directamente, ¿sí? Pueden decidir, pueden poner, no hay obligación de saneamiento.
O pueden poner hay menos obligaciones de saneamiento o hay más obligaciones de saneamiento. Eso sí lo pueden hacer las partes mediante una cláusula establecida en el contrato. Bien, ahora ustedes díganme, la pregunta que les surge, ¿no es medio abusivo esto? Que a vos, qué sé yo, te den un auto y en el contrato diga, yo no me hago cargo si el auto tiene un problema, porque quitar la obligación de saneamiento es más o menos eso. Yo no me hago cargo si el auto tiene un defecto oculto, yo no me hago cargo si el derecho de propiedad que yo te transmití por el auto en realidad es de otra persona. Eso sería quitar la responsabilidad por saneamiento o disminuirla. ¿No les parece medio abusivo? Y la respuesta que tendrían que decir es sí, me parece medio abusivo. Por lo tanto, lo que nos dice el código es que toda cláusula que restrinja, ¿sí?, o suprima la responsabilidad o la obligación de saneamiento en un contrato debe ser interpretada en forma restrictiva. Y además, lo que nos dice es que toda cláusula pactada por las partes y establecida en el contrato que restrinja o suprima la responsabilidad por saneamiento se va a tener por no escrita, es decir, se va a tener por no convenida directamente en tres casos. Es decir, que no va a valer esa cláusula en tres casos. Cuando haya un contrato, cuando esa cláusula esté en un contrato por adhesión a cláusulas generales predispuestas, que ya vimos que ya hay una parte que es superior a la otra y que esa parte superior le predispone unilateralmente cuáles van a ser esas cláusulas a la otra, encima que le predispone cuáles van a ser esa cláusula, le mete una cláusula que suprime la obligación de saneamiento, es decir, bueno, a vos no te queda otra que contratar conmigo en estos términos, y los términos dicen que yo no me voy a hacer cargo de absolutamente nada si lo que te estoy dando tiene un defecto material o en el derecho. Sería ultra abusivo. Entonces se tiene por no convenida esa cláusula en un contrato por adhesión. También en el caso de que el enajenante, es decir, el que transmite, ¿sí?, al adquirente, en el caso de que el enajenante o el transmitente hayan conocido o hayan tenido la oportunidad, debido conocer, el defecto en la cosa o en el derecho, esos son casos en los cuales directamente se va a tener por no convenido. Y además, en el caso en el que el enajenante actúe como profesional en la actividad a la cual corresponde la transmisión. ¿Qué quiere decir esto último? Que el enajenante actúe como profesional en la actividad a la cual corresponde la enajenación. Quiere decir que, por ejemplo, si yo te entrego un auto, por más que no lo haya conocido, yo soy mecánico, ¿sí? Eso quiere decir. Yo te tengo que dar un auto y soy mecánico. Actúo como profesional en la actividad a la cual corresponde la enajenación. Para que se den una idea de qué quiere decir con eso. En esos tres casos, las cláusulas de restricción o supresión de la obligación de saneamiento se tienen por no convenidas y por no escritas. Si me siguieron hasta acá, espero que sí. Bien. Eso es en cuanto a la obligación de saneamiento como elemento natural. Y bueno, quedan los efectos de esta obligación. Es decir, bueno, ya sabemos quién debe responder por la obligación de saneamiento, quién es aquel que debe reparar. ¿Sí? Sabemos que se puede aumentar, ampliar, restringir, con algunas excepciones, se puede ampliar y restringir. Y ahora, ¿qué acciones tiene el acreedor de esta obligación? ¿Quién es el acreedor? ¿Quién se imagina usted que es el acreedor de esta obligación? Es el adquirente, obviamente, es el adquirente del acreedor de esta obligación. El adquirente es el que agarra, el adquirente, el que adquiere esa cosa o derecho defectuoso, es el que va a tener acciones para ejercer. ¿Contra quién? Contra los sujetos responsables que dijimos anteriormente. Contra el que transmitió, contra los antecesores de ese, contra quien dividió bienes. En el caso de la partición de la herencia. Muy bien. Ese adquirente va a tener tres opciones, tres acciones para ejercer, que son opcionales estas tres acciones. ¿Qué quiere decir que son opcionales? Y si opta por una, no puede ejercer las otras. ¿Sí? Si opta por esta, no puede ejercer esta dos. Si opta por esta, no puede ejercer esta dos. Eso quiere decir que sean acciones opcionales. ¿Estas tres acciones cuáles son? Bueno, en primer lugar, puede exigir el saneamiento, la reparación
del defecto que tiene el título, es decir, el derecho. Para que se den una idea, todo derecho tiene que constar en algo y consta en un título generalmente. Por ejemplo, la escritura sobre una casa, la escritura sería el título, ¿no? Entonces puede exigir la reparación, el saneamiento del título, es decir, del derecho, o también la reparación de la cosa, del vicio que tiene la cosa, en el caso de que se trate de un vicio sobre la cosa, ¿sí? Entonces, la reparación del defecto puede exigir la entrega de un bien equivalente al que le corresponde siempre que sea fungible, ¿sí? Si se trataba de un auto y vos me diste un auto que tiene un defecto y era un Honda Civic, y bueno, dame otro Honda Civic en reemplazo de este, ¿sí? Entonces puede exigir que se sanee el título y el derecho o el vicio de la cosa, que se entregue un bien equivalente a cambio del que se le tenía que dar, ¿sí? En el caso de que sea fungible, porque si es un cuadro, si la obligación era que vos tenías, me tenía que entregar el cuadro pintado por Picasso en tal año, y bueno, no hay otro, es no fungible, esto ya lo vieron en privado parte general, me imagino que lo tienen aceitadísimo. Eh, en ese caso no sería, no podría ejercer esa acción. Y la tercera acción que tiene es poder pedir la resolución del contrato. Que esto ya lo vieron con Sheila, es un modo de extinguir el contrato. El contrato se da por extinguido, vuelven las cosas a su normalidad. ¿Sí? Esto nunca pasó. Lo que pasó, pasó. Bien, esas son las tres acciones que puede ejercer. Y la acción de resolución, hay dos casos en donde no la va a poder ejercer, que es en el caso de que se trate de un defecto subsanable, que ya lo vamos a ver cuando veamos responsabilidad por vicios ocultos, y en el caso de que haya transcurrido el plazo de la prescripción adquisitiva, que lo vamos a ver también ahora más adelante. Bien, hasta ahí estamos. Ahora, una vez que el acreedor, este adquirente, ejerce una de estas opciones, además de ejercer una de estas opciones, le puede agregar a una de estas acciones, ¿sí? A la que elija, la acción de daños y perjuicios. ¿Sí? ¿Qué es esto de la acción de daños y perjuicios? Y sí, supónganse este caso. A mí me tenían que entregar por un contrato de compraventa, yo había comprado un auto, me dan el auto tiene un defecto, ¿no? Tiene un defecto, entonces yo voy el auto mismo, ¿no? La cosa, el defecto está en la cosa, es un caso de responsabilidad por vicio oculto. Entonces yo ejerzo la acción de que me den un bien equivalente, ¿sí? Esa acción elijo ejercer. Y además le agrego una acción por daños y perjuicios. ¿Por qué le agrego una acción de daños y perjuicios a esa acción? Porque en el tiempo que yo no puedo usar el auto, porque por culpa de ese defecto yo no puedo usar el auto por un tiempo determinado y yo trabajo, por ejemplo, de taxista. Y por ese tiempo no pude cobrar culpa de que ese auto tenía un defecto. Entonces, además de pedirle que me den un auto sano, le voy a iniciar acción de daño y perjuicio y que me paguen lo que yo hubiera ganado durante ese mes que no pude usar el auto y que no pude trabajar. Eso sería acción de daños y perjuicios. Bien. Hay 4 casos en los que no se puede iniciar acción de daños y perjuicios, ¿sí? El primero es cuando el enajenante, es decir, quien lo enajena, quien lo transmite a la cosa o al derecho, no haya conocido y no tuvo la oportunidad, la posibilidad de conocer el vicio en la cosa o en el derecho, cuando el adquirente, la persona que lo adquiere, sí conoció o tuvo la oportunidad de conocer el vicio existente en la cosa o en el derecho. Es decir, yo sabía, entonces ya no puedo iniciar acción de daño por vicio si sabía que el auto podía llegar a tener algún defecto en el derecho o en la cosa. Si el derecho o la cosa es obtenido a través de una subasta judicial o administrativa, es decir, si fuiste a una subasta y compraste el auto ahí, por ejemplo, y ahí fue que lo adquiriste, o cuando el adquirente se haya obligado a asumir los riesgos de la transmisión. ¿Sí? Yo, el adquirente, asumí los riesgos. Yo que compré el auto, asumí los riesgos. Bien, en esos 4 casos no se va a poder iniciar la acción de daños y perjuicios. Solamente se va a poder iniciar una de las 3 acciones mencionadas anteriormente a la acción de daños y perjuicios.
Bien, espero que me hayan seguido hasta acá. Esas son las reglas generales para los dos casos, para las dos especies de obligación de saneamiento, tanto para la responsabilidad por evicción como para la responsabilidad por vicios ocultos. Ahora vamos a trabajar especialmente cada una de estas responsabilidades. Y vamos a arrancar por la responsabilidad por evicción, ¿sí? Dijimos que en la responsabilidad por evicción el vicio está en el derecho. Eso es lo que quiero que le quede claro. El vicio está en el derecho. ¿Hasta acá me siguieron todos? ¿Sí? Espero que sí. Con que uno me ponga una manito, yo avanzo. Ahora vamos a ver lo que es la responsabilidad por evicción. En la responsabilidad por evicción, ¿qué es la responsabilidad por evicción? Es el deber, justamente, que tiene una de las partes, que es el transmitente o el enajenante, ¿sí? De reparar el defecto existente en el derecho al momento de transmitirlo a la otra parte del contrato, que es el adquirente. Y un tercero reclama a ese adquirente invocando un derecho mejor del suyo, ¿sí? ¿Qué es este caso? Le voy a dar un claro ejemplo de responsabilidad por evicción, ¿sí? Esto es así. Yo agarro, le vendo el derecho a Juan, le vendo el derecho, escucha, le vendo un auto a Juan, ¿sí? El auto está en perfecto estado. Quiero que quede claro que no es una responsabilidad por... eh, que no es una responsabilidad por vicios ocultos. El auto está en perfecto estado. Ahora, yo se lo vendo a Juan y después te lo vendo a vos, ¿sí? Primero se lo vendo a Juan y después te lo vendo a vos. El auto está en perfecto estado, la cosa materialmente está en perfecto estado. El problema es que el derecho tiene un defecto. Porque yo primero se lo vendí a Juan y después te lo vendí a vos. Entonces, vos sos el adquirente de un derecho defectuoso. Y Juan después va a agarrar y te va a ir a reclamar a vos, ¿sí? Adquirente, a vos te va a ir a reclamar. Y te va a decir, che, papu, mirá, este derecho me corresponde a mí, porque a mí me lo vendieron antes que a vos. Eso es un caso de responsabilidad por evicción. Bien, ahora, ¿cuál es el contenido de esto? El contenido de esta responsabilidad por evicción. Cuando habla de contenido, se refiere a la pregunta de en qué casos responde el enajenante o el transmitente, en qué casos debe responder y en qué casos, justamente, el adquirente tiene derecho a reclamar al enajenante y al transmitente. Bueno, lo que tiene que ser que el contenido es que escucha, sí, el garante, o le podemos decir el transmitente y enajenante, para seguir hablando en el mismo sentido de lo que venía diciendo, debe garantizar la existencia y legitimidad al adquirente de ese derecho, ¿sí? Yo te debo garantizar a vos, porque yo le vendí el auto a él, pero también te lo vendo a vos. Yo cuando te vendo algo a vos, ¿sí? Cuando te transmito un derecho a vos, te tengo que garantizar que ese derecho existe y que es legítimo tuyo, que te corresponde a vos, quédate tranquilo que no se lo vende a nadie. Eso es lo que le tengo que garantizar yo. Ese es el contenido, ¿sí? ¿Y en qué casos va a responder? Bueno, ¿en qué casos va a tener derecho a reclamar el adquirente y en qué casos va a tener que responder el transmitente o el enajenante? Cuando el adquirente, cuando se turbe o prive, ¿sí? El derecho transmitido al adquirente, cuando se turbe o prive el derecho transmitido al adquirente, por el reclamo de un tercero fundado en causas anteriores o contemporáneas a la transmisión. ¿Qué acabo de decir con esto? Bueno, es el mismo ejemplo que le di antes, ¿sí? Cuando se turba o priva el derecho que adquirió, ¿sí? Que se transmitió al adquirente, que yo te transmití a vos te van a turbar o privar de ese derecho, ¿sí? ¿Quién te va a turbar o privar de ese derecho? Un tercero que te va a reclamar, ¿sí? Ese derecho, fundándose en una causa anterior o contemporánea de la transmisión. La causa anterior, en el ejemplo que yo le di antes, que yo le vendo el auto a un tercero y después te lo vendo a vos, ¿sí? Que sos el adquirente. Bueno, ahí es ese caso. El tercero te va a reclamar a vos fundándose en una causa anterior, porque yo, antes de transmitírtelo a vos, se lo transmití a él.
La causa tiene que ser anterior o contemporánea. Yo se lo tengo que haber vendido antes o al mismo tiempo que te lo transmití a vos. Ese es un caso de responsabilidad por evicción, por ejemplo. ¿Cuándo más? Todos cuando exista también, en otro caso que puede reclamar el adquirente, al enajenante o al transmitente, o a sus antecesores, vale la redundancia, es en el caso en el que se turbe de hecho, ¿sí? Que a eso está recontra remil discutido, incluso creo en el libro de Hernández está la postura de Nicolau también en cuanto a esto, porque nos dice que la turbación de hecho no corresponde a otros institutos, ¿sí? Le corresponde a otros institutos, no le corresponde la responsabilidad por evicción. La turbación, hablamos de turbación de hecho es cuando, por ejemplo, yo te vendo el auto, pero no te lo doy. ¿Me explico? No te lo doy, me lo quedo yo. Eso es la turbación de hecho. O te vendo una casa en donde vive otra gente. Esas son turbaciones de hecho. Lo que nos dice Hernández, Nicolau, es que justamente hay otros institutos para estos casos. No se tiene que resolver esto con la responsabilidad por saneamiento. Que eso se resuelve, por ejemplo, con las acciones legales que ven en derechos reales ustedes, pero que no corresponde a esto, ¿sí? Pero bueno, el código lo incorpora y dice que cuando hay turbación de hecho por parte del enajenante, ¿sí? O sea, yo que te lo vendí a vos, no te permito, de hecho, no te permito tener ese bien que te transmití. Eso es un caso de turbación de hecho por el enajenante. Si hay turbación de hecho por terceros, yo no voy a tener nada que ver. A ver, si yo te doy la cosa y después si te vendo la casa y se te mete un ocupa dentro de la casa, y yo no tengo nada que ver y no voy a responder por eso, obviamente. Por eso en las exclusiones, después está la turbación de hecho por terceros ajenos al enajenante. Ahí el enajenante no tiene nada que ver. Muy bien. Eso es en cuanto a los casos en los que debe responder. Y también, me estaba olvidando, también otro caso en el cual debe responder es en el caso en el que haya un reclamo por parte de un tercero en cuanto a derechos industriales o intelectuales. ¿Qué quiere decir esto? Bánquenme un segundito, que hay ruido. Ahora sí, pasa que en mi casa hay muchas conferencias, ¿viste? Están todos con esto de los videos, entonces estamos todos hablando y diseminados por toda la casa. Bien, ¿en qué estaba? En los derechos intelectuales, sí, el reclamo por los derechos intelectuales. Exactamente. No solamente es cuando se ven afectados derechos reales, ¿sí? Como el derecho de dominio, que yo hasta ahora vine dando ejemplo con eso, sino también puede ser cuando se afecta a derechos intelectuales o derechos industriales. Por ejemplo, yo te vendo a vos una obra directamente que no es mía, ¿sí? Una canción que no es mía. Y obviamente va a haber un tercero que te va a reclamar a vos fundándose en derechos intelectuales que tiene sobre esa canción. Bien, bien, espero que se haya entendido eso. Esos son los casos en los cuales hay responsabilidad por evicción. Y en los casos en que el adquirente tiene derecho a reclamar y el transmitente enajenante o antecesores o quien divide bienes tiene la obligación, el deber de reparar o responder. Bien, avanzo en el tema. ¿Cuáles son las exclusiones? Es decir, aquellos casos en los que no está obligado a responder el enajenante. ¿Cuáles son? Bueno, ya uno lo dije anteriormente, cuando la turbación de hecho sea efectuada por terceros ajenos al enajenante. Ahí yo no tengo nada, yo que te vendí el auto a vos, si a vos te lo roban, o no sé, o te lo turba de hecho algún tercero, yo no voy a tener nada que ver, por lo tanto no tengo responsabilidad por saneamiento por ese tipo de turbación.
Ese es uno, turbación de derecho por terceros, turbación de derecho proveniente de la ley, ¿sí? Si a vos se te priva el derecho que tenías sobre la cosa porque la ley manda a privártelo, yo tampoco tengo nada que ver. Yo sí voy a ser responsable eh, por la turbación del derecho transmitido generada por el reclamo de un tercero fundada en una causa anterior o contemporánea en la transmisión. Ahí sí soy responsable. Ahora, toda la turbación de derecho o la privación del derecho generada por ley, yo ahí no voy a tener nada que ver, por lo tanto, esa es otra exclusión. Eh, ¿Me siguen hasta acá? ¿Se está entendiendo lo que estoy explicando? Espero que sí. Esos son casos en donde se excluye, ¿sí? Directamente. ¿Qué más? Yo no me quiero olvidar de nada, porque esto está todo codificado, obviamente. El tema es que por ahí hay palabras en las cuales no se entienden. Bien, esto ya lo vimos. Bien, bien, excelente. Bien. Nos queda, bueno, ahora ver un poco lo que es el proceso de todo esto, como el tema de la situación, que acá hay normas procesales. Ah, bueno, no, pará, y me falta otra exclusión que hay, es cuando se hace un reclamo por parte de un tercero, ¿sí? Al adquirente, pero se funda en un derecho que se originó antes de la transmisión y se consolidó después. En ese caso también es una exclusión y ahí el enajenante no va a responder por evicción. ¿Por qué no va a responder? Porque justamente se originó con anterioridad, pero se consolidó posteriormente. Para que responda el enajenante tiene que ser de causa anterior. Tiene que haberse originado y consolidado ese derecho antes de la transmisión. ¿Se entendió? Espero que sí. Muy bien. Cualquier duda que hayan tenido hasta acá, me la van poniendo en los comentarios. Avanzamos, porque falta todavía y llevamos 40 minutos. Bien, eso es en cuanto al contenido y las exclusiones. Ahora vamos a ver el proceso. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa cuando vos agarrás, sos el adquirente, ¿no? Y recibís un derecho defectuoso? ¿Qué pasa? Hay un tercero que te va a reclamar y te va a decir, che, papu, ese derecho me pertenece a mí. Y ahí vos te va a levantar el teléfono y le va a decir que te lo vendió, che, acá tengo a, no sé, a Juan Pérez que me está diciendo que que el derecho le corresponde a él y vos me lo transmitiste a mí y yo te pagué por ese derecho. Así que, ¿qué pasa acá? ¿Sí? Vos lo vas a llamar enajenante, así, re enojado. Bueno, ¿cómo es el proceso? El proceso es así. El tercero demanda al adquirente, es decir, a vos te va a demandar, ¿sí? Va a demandar al adquirente. Y ahí va a iniciar un proceso judicial, ¿sí? Va a haber dos partes. Por un lado va a estar ese tercero y por otro lado va a estar vos. Y con vos tendría que estar, sería lo lógico, el enajenante, defendiéndose con vos, diciendo que, el enajenante diciendo, no, yo nunca le vendí el derecho a este Juan Pérez, no sé ni quién es, el derecho le corresponde a Santiago Tonelo, que es el adquirente, a que yo se lo transmití. Bueno, entonces, es así. El tercero va a demandar al adquirente. El adquirente tiene el deber, la obligación de citar al enajenante al juicio. ¿Sí? El enajenante tiene que ir al juicio. Eh, pero él puede elegir ir o no ir. ¿Sí? ¿Por qué se lo cita? Y porque ¿quién mejor que el enajenante para defender y para demostrar que no le vendió ningún derecho a Juan Pérez y que el derecho le corresponde al adquirente? Ahora, el enajenante puede ir o no ir al juicio, ¿sí? Si el enajenante no va al juicio, no asiste, o sea, el adquirente lo tiene que citar. Si el adquirente lo cita y el tipo no va al juicio, en ese caso, si se pierde el juicio y el juez decide que el derecho no le corresponde al adquirente, sino que le corresponde al tercero, esa decisión del juez produce efecto de cosa juzgada, se dice. Es decir, produce efectos tanto para el adquirente como para el enajenante. Y obliga a ellos también. Es decir, que se caga. O sea, si el adquirente
así, en pocas palabras, se caga, el enajenante se caga. Si el juez decide que el derecho le corresponde al tercero y el enajenante no fue a juicio, esa decisión del juez produce efectos para el enajenante también, por más que no haya ido a juicio. Y se caga y no va a tener posibilidad de recuperar ese derecho nunca más. Nunca más no, después podrá apelar, pero bueno. Bien, ¿qué pasa si va? Bueno, eso sí no va. ¿Qué pasa si va? Si va, vamos a ver que puede asumir dos roles. Puede participar como un tercero, ¿sí? Es decir, puede asistir al juicio, pero no asumir el rol de la defensa, digamos, junto con el adquirente ahí, tratando de demostrar que el derecho le corresponde al adquirente. Pero lo que sí puede hacer eso o puede asumir el rol de defensa en forma conjunta con el adquirente, los dos, o desplazar al adquirente y asumir él solo la defensa. ¿Sí? Esas son las tres opciones que tiene si llega a ir al juicio. Bien, esas son las tres opciones de si va el tipo. Hasta ahí me siguieron. Eso es parte del proceso. Ahora, ¿cuáles son las opciones? Vamos a ver los efectos. ¿Cuáles son las acciones que tiene el acreedor de esta obligación? Que ya dijimos quién es el acreedor de la obligación de saneamiento, el adquirente. Aquella persona que tiene derecho a exigirle al enajenante o al transmitente que cumpla. Este adquirente va a tener derecho a resolver el contrato, ¿sí? La acción que puedo iniciar es la acción de resolución. Puedo resolver el contrato. Si el defecto, en dos casos va a poder resolverlo. Si el defecto en el derecho eh, produce una disminución del valor, una disminución de su valor, de tal modo que el tipo nunca hubiera celebrado el contrato si conocía ese defecto, nunca hubiera adquirido ese derecho si conocía ese defecto, o hubiera pagado una contraprestación totalmente menor, significativamente menor, a la que se obligó. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Es decir, cuando ese defecto en el derecho sea grave, ¿sí? O en el caso que le dije anteriormente, o en el caso en el que una sentencia o laudo arbitral hubieran producido la evicción, es decir, o en el caso en el que el juez diga, che, mirá, pa, este derecho le corresponde al tercero y no a vos, adquirente, porque hay un defecto. O en el caso en el que el árbitro lo haga. ¿Saben lo que es ustedes el arbitraje? El arbitraje es una especie de juicio, pero en vez de haber un juez hay un árbitro. Y la diferencia, tiene particularidades, lo van a ver después en comercial mejor. Eh, pero una de las diferencias es que el árbitro puede ser cualquier persona, lo podemos elegir nosotros. O sea, el árbitro lo tenemos que elegir entre el adquirente y el tercero, lo podemos elegir. Bueno, che, pongamos al vecino, al Papa Francisco, qué sé yo. No sé, podemos poner a cualquiera, no es necesario que tenga conocimiento sobre derecho esa persona. Entonces, el adquirente va a obtener derecho a resolver si el defecto que tiene el bien es grave, tan grave que disminuye el valor significativamente del derecho, y esto produce de que el tipo, si el adquirente lo hubiera conocido, no lo hubiera celebrado o hubiera pagado muchísimo menos por él, o en el caso de que la evicción sea producida por una sentencia judicial, que el juez declare que el derecho no le pertenece, o por un árbitro, ¿sí? En un laudo arbitral. El laudo arbitral es como la sentencia del juez, ¿sí? El laudo del árbitro y la sentencia del juez. Así se le llama. Bien. Eso es en cuanto a las acciones del tipo del adquirente, en el caso de que haya una responsabilidad por evicción. ¿Qué más me queda de responsabilidad por evicción? El cese. Bueno, el cese de la responsabilidad por evicción hace alusión a cuándo se termina la responsabilidad por evicción. Es decir, cuando el enajenante transmitente deja de ser responsable por los defectos del derecho, ¿sí? Y hay varios casos en los cuales hay distintos puntos. Por ejemplo, el transmitente
no va a ser responsable por los defectos del derecho si el adquirente no lo cita al juicio, ¿sí? Si el adquirente no cita a ese transmitente o enajenante al juicio. O lo cita después de haber vencido el plazo que establecen las normas procesales, ¿sí? Pero si el adquirente, por eso le digo que es fundamental la obligación del adquirente de citar al enajenante del juicio, porque si no lo cita, el enajenante no va a ser responsable. ¿Cuál es el fundamento de esto? Y que si yo, por ejemplo yo, te vendo el auto a vos después te ataca un tercero, te dice que ese derecho le corresponde, van a juicio y lo perdés, y yo nunca me entero, yo no tengo la posibilidad de defender ese derecho, ¿sí? Entonces vos después no podés venir a mí, después de que ni siquiera me avisaste, no podés venir a mí y decirme, che, loco, te resuelvo el contrato, devolveme la plata, el auto lo tiene Juan Pérez porque dice que le corresponde. Me tenés que dar la posibilidad a mí de demostrarte, a vos y al juez, de que ese derecho te corresponde legítimamente, me correspondía legítimamente a mí y te corresponde ahora legítimamente a vos, que sos el que te transmite el derecho. Eh, bien, ese es un caso en el que cesa la responsabilidad del enajenante. Otro caso en el que cesa la responsabilidad del enajenante es si el adquirente lo cita al enajenante al juicio, ¿sí? Y el enajenante no va. Y entonces el adquirente de mala fe no opone las defensas comunes, necesarias, ni interpone los recursos ordinarios ante un fallo desfavorable. ¿Qué quiere decir esto? Esto es así. El adquirente lo cita, el enajenante no va al juicio, no asiste, y entonces el adquirente, en vez de defenderse, en vez de defender el derecho, directamente no hace nada. Se deja perder, sería, entre comillas, se deja perder. Se deja perder, no pone las defensas necesarias, no pone la defensa pertinente, el juez falla en contra y le da el derecho al tercero acreedor y el adquirente ni siquiera interpone un recurso de apelación, por ejemplo. No apela esa sentencia. En ese caso, el enajenante tampoco es responsable, ¿sí? Tampoco es responsable por ese defecto en el derecho. Otro caso en el que tampoco es responsable. Pero tengo la boca sequísima. Otro caso en el cual el derecho es responsable es en el caso del allanamiento. ¿Saben lo que es ustedes el allanamiento? El allanamiento quiere decir darle la razón al otro, ¿sí? Eh, ¿Qué quiere decir? Si el adquirente se allana sin la conformidad del enajenante. Es decir, si el adquirente le da la razón al tercero sin que el enajenante esté de acuerdo. El enajenante te dice, no, pero está bien, ese derecho te corresponde a vos, es legítimo tuyo, tenés que luchar por él en juicio. Y el adquirente dice, no, la verdad que sí, tenés razón vos, tercero. Este derecho te corresponde a vos. Eso quiere decir. O somete la decisión a un laudo arbitral y pierde, ¿sí? Es decir, esto de somete la decisión a un laudo arbitral es cuando lo somete a arbitraje, ¿sí? Es decir, en vez de ir a un juicio común, lo somete a arbitraje sin la conformidad del enajenante y encima y pierde. En ese caso tampoco es responsable el enajenante del moco que se manda el adquirente. Bien, esos son casos en donde cesa la responsabilidad del enajenante. Bueno, y el otro caso es cuando transcurre el plazo de la prescripción adquisitiva, ¿sí? En el caso de que transcurre el plazo de la prescripción adquisitiva, ¿saben lo que es la prescripción adquisitiva? Ya lo vieron en real ustedes. Bueno, en ese caso también cesa la responsabilidad por parte del enajenante o transmitente. Bien, eso es responsabilidad por evicción. Y ahora vamos a ver responsabilidad por vicios ocultos. ¿Se entendió responsabilidad por evicción? ¿Alguna duda? Déjenla acá en los comentarios. Yo si la leo la contesto. Pero ¿se entendió esto de responsabilidad por evicción? Me parece importante. Estos son temas de examen, desde ya. Ni les aclaro que esto es tema recontra remil tomable de examen. Las dudas me las pueden dejar acá en los comentarios o las pueden solventar por el grupo de WhatsApp. Si hay alguien que no está en el grupo de WhatsApp, yo ya les dejo mi número para que me manden
Así los agrego al grupo de WhatsApp, que ahí se sacan todas las dudas. Y ahora cuando termine la clase le mando. Bien, eso es responsabilidad por evicción. Ahora vamos a ver responsabilidad por vicios ocultos. ¿Sí? Voy a seguir. ¿Qué es la responsabilidad por vicios ocultos? La responsabilidad por vicios ocultos es aquel deber que tiene el tramitente, el enajenante, sus antecesores, el que divide bienes con otros, de ¿qué? De reparar aquellos defectos existentes en la cosa, en la materialidad de la cosa, al momento de transmitirla al adquirente. Esa es la responsabilidad por defectos ocultos. Yo estoy viendo un auto que le falla el motor. Pero tienen que estar, ojo, tienen que estar, son defectos que están ocultos, ¿sí? No tienen que ser efectos que sean evidentes. Son defectos ocultos en la materialidad de la cosa. Después vamos a ver, por ejemplo, en la compraventa, yo te vendo un auto que le falta una puerta, y bueno, vos tenés que mirarlo al auto cuando te llega, ¿me entendés? Lo tenés que ver, tenés que tener un examen. Esas son otras cosas, otra cuestión. Que lo van a ver después cuando veamos contrato en particular, que ya nos falta poco, ya estamos a nada. Y de arrancar la clase, los contratos en particular. Después le vamos a estar informando, seguramente antes de arrancar la parte especial, vamos a ver, vamos a hacer una clase de repaso de la parte general para que ustedes puedan sacarse todas las dudas. Ahora después vamos a hablarlo bien por el grupo de WhatsApp y ustedes no tienen los temas que les resultó más complejo, que quieren que repasemos de esto, y la idea es hacerlo por otro medio, por Jitsi o Zoom, para que haya un ida y vuelta y pueda ser mejor. Bien, pero lo vamos a hablar después en el grupo. Bien, volviendo. Responsabilidad por vicio oculto. ¿Sí? Ya tenemos un concepto de responsabilidad por vicio oculto. Deber de reparar los defectos existentes en la cosa, ocultos en la cosa, al momento de la transmisión a un adquirente. Bien, ese es el concepto. Ahora, el contenido de esto. Es decir, en qué casos está obligado el enajenante a responder por responsabilidad por evicción, por vicio oculto, digo, y en qué caso el adquirente está facultado a exigirle al enajenante del transmitente que responda por vicios ocultos. Bueno, el contenido son dos clases de vicios, ¿sí? Tenemos, por un lado, lo que son los vicios redivitorios y por otro lado lo que son los vicios ocultos propiamente dichos o también llamados defectos subsanables, ¿sí? Los vicios redivitorios propiamente dichos o defectos subsanables son aquellos defectos secundarios, no tan graves, de poca gravedad, eh, son justamente aquellos que pueden subsanarse, son pasibles de subsanación, que no hacen a la esencia de la cosa. Y lo importante es que no dan lugar a la resolución del contrato. No le dan la posibilidad al adquirente, en el caso de que la cosa tenga un defecto subsanable, o también llamado vicio oculto propiamente dicho, no le va a dar la posibilidad al adquirente de exigir la resolución del contrato, de extinguir. A diferencia de los vicios redvitorios son aquellos vicios de mayor gravedad, efectos de mayor gravedad que tiene la cosa, que hacen a la cosa impropia para su destino, ¿sí? Es decir, que el defecto tal que no me sirve para lo que la necesito, que afectan la funcionalidad y que disminuyen el valor de la cosa de tal modo que el adquirente, si lo hubiera conocido, no la hubiera adquirido o hubiere efectuado por ella una contraprestación significativamente menor. Es decir, hubiera pagado muchísimo menos de lo que pagó por ella. Eso es un vicio redivitorio. A diferencia del defecto subsanable, el vicio redivitorio sí da lugar a la resolución del contrato. Es decir, si hay un vicio redivitorio en la cosa que vos adquiriste como adquirente, vas a tener la posibilidad de resolver el contrato. Bien, ese es el contenido, ¿sí? de esta responsabilidad por vicio redivitorio.
de la responsabilidad, perdón, por vicios ocultos. Ese es el contenido. La ampliación convencional de la garantía, me falta. Perdón, lo dejo como todo segundito, voy a prender la luz. Como que ya estaba desapareciendo de la imagen yo, ¿no? Bien. La ampliación convencional de la garantía. ¿Qué pasa con esta ampliación convencional de la garantía? Nos dice, esto es lo que hablábamos hoy, ¿se acuerdan que yo le dije que era un elemento natural, que la obligación de saneamiento ya existe, pero que las partes la pueden ampliar? Bueno, este es un caso justamente en la que las partes amplían esa obligación de saneamiento. Lo que nos dice la ampliación convencional de la garantía es que las partes pueden pactar en considerar, pueden ponerse de acuerdo y considerar que se tengan en cuenta a defectos subsanables, es decir, aquellos defectos que son pequeños, que se pueden subsanar, que son secundarios, que se los considere como vicios redictorios. ¿Qué sería lo importante de esto? Que esos defectos, que en principio no darían lugar a la resolución, sí terminen dando lugar a la resolución porque las partes pactaron considerarlos como vicios redictorios. Es decir, es esa posibilidad que tienen las partes de hacer defectos subsanables vicios redictorios, ¿sí? Hacer de los defectos subsanables vicios redictorios. Esa es la ampliación convencional de la garantía. Bien, eso, las exclusiones, ¿sí? Tenemos el proceso y las acciones. Bien, ¿cuáles son aquellos casos en los que el transmitente o enajenante no va a cumplir con no tiene que responder, digamos, por esta obligación, por esta responsabilidad, por vicios ocultos? Bueno, en el caso de que los defectos hayan sido conocidos por el adquirente, ¿sí? Al momento de la adquisición, ¿sí? Que hayan sido conocidos o que los haya podido conocer, ¿sí? A través de un examen totalmente natural y normal. Por ejemplo, si yo te doy el auto sin el capó, ¿me entendés? Vos ante un examen muy, muy racional, lo podrías conocer. Entonces, en ese caso, yo no te voy a responder por un defecto que no está oculto, ¿sí? Sino que está a la vista y que vos o lo conocías o lo deberías haber conocido habiendo efectuado un examen racional. ¿Sí? En este caso se exceptúan aquellos defectos que requieren sí, un examen técnico o un examen mucho más complejo, que les faltaba una tuerca del motor. Bueno, tal vez eso sí requiere un examen técnico o científico más complejo. Entonces, en esos casos que requieren un examen más complejo, se va a regir por las reglas del lugar de celebración. Muy bien. Ese es un caso en el que no responde, ¿sí? No responde cuando el adquirente o lo conoció o debió conocer el vicio haciendo un examen totalmente razonable. Bien. Bueno, y tampoco va a responder otra de las exclusiones, perdón, ya me estaba olvidando, otra de las exclusiones es para aquellos defectos que existan, que no existan antes que no existan al momento de la transmisión. Aquellos defectos tampoco van a estar dentro de esta responsabilidad, ¿sí? El defecto tiene que existir al momento de la transmisión. Si el defecto se produce después, bueno, ajo y agua, yo no te voy a responder, yo, enajenante, que te transmití el auto a vos, no voy a responder por defectos que se produjeron después de la transmisión, imagínate, sería una locura. Yo solamente voy a responder por los defectos existentes al momento de la transmisión, ¿sí? Esas son las dos exclusiones. Y por último, bueno, tenemos el proceso, las acciones y la caducidad. ¿Cómo es esto del proceso? Se lo explico así muy en criollo. Si vos sos el adquirente de una cosa que tiene un defecto,
lo que tenés el deber, lo que nos dice el código es que el adquirente de una cosa que tiene un defecto, un vicio oculto, debe denunciar dentro de los 60 días, tiene el deber, la obligación de denunciar dentro de los 60 días de la contado desde que se manifestó ese defecto, expresamente ante el enajenante. Es decir, vos recibiste una cosa con un defecto, bueno, desde que se manifestó ese defecto tenés 60 días para denunciarlo expresamente ante el enajenante, ante el tramitente, ante el que te lo vendió. ¿Sí? Ahora, si el defecto se va produciendo gradualmente, se va manifestando gradualmente, bueno, ese plazo de 60 días se cuenta desde que se pudo advertir, digamos. En el caso, por ejemplo, que hice una casa, una cañería, y bueno, sí, capaz que el caño está perdiéndose un montón, pero yo lo pude advertir recién cuando me empezó a generar humedad. Bueno, a partir de que me empezó a generar humedad, de que pude advertirlo, 60 días para denunciarlo ante el enajenante, ante el que me vendió la casa. Estamos hasta ahí. Bien, ahora, ¿qué pasa si no denuncias en esos 60 días? Bueno, si no denuncias en esos 60 días, cesa la responsabilidad por parte del enajenante o transmitente. Es decir, no va a responder si vos no denunciás en esos 60 días. Si no denunciás en esos 60 días de que se manifestó, cesa la responsabilidad por parte del enajenante. Salvo, o sea, que aunque hayan pasado los 60 días, va a seguir siendo responsable el enajenante si el enajenante conoció o debió conocer el defecto que tenía la cosa. ¿Se entendió esto? Bien, bien. ¿Qué me queda? Y las acciones. Bueno, ¿qué va a poder hacer el acreedor de esta obligación de saneamiento, sí, de saneamiento, pero este acreedor de la responsabilidad por vicios ocultos? ¿Qué acciones va a tener este tipo, este adquirente? ¿Qué se imaginan que va a poder hacer? Bueno, hay que aclarar, sí, la diferencia de lo que le dije al principio, ¿no? Si es un vicio redivitorio, si es un defecto subsanable. Si se trata de un vicio redivitorio, va a poder pedir la resolución del contrato, ¿sí? Es decir, de un vicio que hace impropia la cosa para su destino. Me vende un auto sin el motor, eh, que no anda el motor, y bueno, hace la cosa impropia para su destino, obviamente. Entonces voy a tener la posibilidad de resolver el contrato. Esa es la acción que voy a tener yo como adquirente. Ahora, ¿qué pasa si también voy a tener la posibilidad de resolver el contrato si se trata de un defecto subsanable, un defecto pequeño, al cual las partes, a través de la posibilidad de la ampliación convencional de la garantía, se lo transformo en un vicio redivitorio? ¿Me explico? También, o sea, la resolución la puede pedir en los casos de que haya un vicio redivitorio o en el caso de que se trate de un defecto subsanable al cual las partes pactaron atribuirle la garantía por vicios redditorios. ¿Sí? Aunque sea, qué sé yo, no sé, alguna boluda, le falta una rueda, bueno, le falta una rueda, pero es subsanable, yo te puedo dar otra rueda. Bueno, no importa que sea subsanable, si las partes pactaron que se tenga en cuenta la falta de una rueda como vicio redivitorio, que sea esencial, ahí también puede pedir la resolución, el adquirente. Espero que se haya entendido. En esos dos casos puede pedir la resolución el adquirente. Ahora, ¿qué pasa si se trata de un defecto subsanable? ¿Sí? A este sí, a este defecto subsanable al cual no se le extiende la garantía por vicio reditorio. Este es un defecto subsanable, subsanable. Listo. Un defecto subsanable y punto. Si se trata de un defecto subsanable, el adquirente no tiene derecho a pedir la resolución del contrato, porque justamente es un defecto subsanable. No tiene derecho a pedir la resolución ni siquiera aunque el adquirente, ni siquiera aunque el enajenante le haya ofrecido repararlo y él lo haya rechazado, digamos, si lo rechaza, joyagua. Eh, el enajenante te va a ofrecer, si es un defecto subsanable, te va a ofrecer la posibilidad de repararlo. Si vos lo rechazás, jodete. Eso va para el adquirente, ¿no?
no tiene, entonces, si se trata de un defecto subsanable, no tiene derecho a resolver. Sin perjuicio de que puede, además de exigir la reparación, va a poder pedir iniciar acción de daños y perjuicios, obviamente, como dijimos al principio de toda la clase, cuando hablamos de las normas relativas a generales para tanto la responsabilidad por evicción como responsabilidad por vicios ocultos. Bien, y me queda lo que es la caducidad de esta garantía. Y con esto nos despedimos ya y los dejo ir tranquilos y seguir con este hermoso martes de cuarentena. Cuando hablamos de caducidad de la garantía, hablamos de cuándo se termina la garantía, ¿no? Esta garantía por vicios ocultos. Hablamos de que se termina la garantía, hay que diferenciar si se trata de cosas muebles o cosas inmuebles. ¿Sí? Es decir, para las cosas muebles, para las cosas inmuebles, si transcurren 3 años desde que se ha recibido, ¿sí? Es decir, en el caso de la venta de una casa, yo te vendo una casa a vos, un inmueble, si transcurren 3 años desde que se recibió, este perro es loco. Perdón, seguimos. Que transcurren 3 años desde que se recibió ese inmueble, eh, justamente caduca la garantía. Es decir, va a dejar de ser responsable el transmitente o el enajenante, el que te la vendió. Va a dejar de ser responsable. Si transcurren 3 años desde que se la recibió sin que se manifieste ningún... se caga de risa. Bueno, el perro también es libre, pero bueno, le encanta torear justo cuando arrancó la clase. ¿Viste cómo es? Entonces, va a transmitir, se va a terminar, se va a extinguir si transcurren esos 3 años, ¿sí? Desde que se recibió, sin que se manifieste ningún tipo de defecto. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué pasa si se trata de una cosa mueble? O sea, no de inmuebles. Si yo te vendo un auto, bueno, si te vendo un auto, la garantía caduca si transcurren 6 meses desde que se recibió sin que se manifieste ningún tipo de defecto. ¿Sí? Eso es para el caso en que no se manifieste ningún tipo de defecto. Si yo te doy un auto a vos lo recibís, pasan 6 meses y no se produce ninguna manifestación, ni si no se manifiesta ningún defecto, listo, ya está, yo no soy responsable. Si te vendo una casa a vos, adquirente, pasan 3 años y no se manifiesta ningún tipo de defecto, se terminó la garantía también, yo no respondo más. Bien, esos plazos de 3 años y 6 meses lo pueden cambiar las partes, ¿no? Lo pueden cambiar entre vendedor y comprador, lo podemos modificar. Ahora, eso es en el caso en el que no se produce ningún defecto, no se manifiesta ningún defecto. Ahora, ¿qué pasa si se manifiesta un defecto? Es decir, si dentro de esos 6 meses, en el caso que se trata de una cosa mueble, o dentro de esos 3 años, si se trata de una cosa inmueble, se llega a manifestar un defecto. Bueno, en esos casos empiezan a correr otro plazo, ¿sí? Otros 2 plazos de prescripción. ¿Sí? Una vez que se manifiesta el defecto, si no se... que hay uno que ya lo vimos antes. Una vez que se manifiesta ese defecto, si no se denuncia dentro de los 60 días al enajenante en forma expresa el defecto, también cesa la responsabilidad para el enajenante y no es responsable y ya se termina y no responde más. ¿Sí? Una vez que se manifiesta, ojo, diferencienlo con el otro, con los plazos que le dije anteriormente. Para inmuebles es 3 años desde que se recibió. Si no se manifiesta dentro de los 3 años contados desde que se recibió, si no se manifiesta nada. Y 6 meses desde que se recibió para los muebles si no se manifiesta nada. Ahora estamos hablando en el caso de que ya se manifestó. Bueno, una vez que se manifiesta, empieza a correr el plazo de 60 días para denunciarlo al enajenante. ¿Sí?
Si no lo denuncia dentro de esos 60 días desde que se manifestó, caduca la responsabilidad, prescribe la responsabilidad. Y también si corre a partir de ese momento que se manifestó, empieza a correr otro plazo, que es un plazo de un año, que es para el caso de la prescripción de la acción por vicio redivitorio. Es decir, tenés desde que se manifestó el defecto un año para iniciar la acción de resolución del contrato de la que hablamos anteriormente por vicio redivitorio. ¿Se entendió esto último de la caducidad? Si no, lo vuelvo a explicar. Es algo que a la gente que le cuesta un montón. A mí me costó un montón en su momento, a mis amigos también. Quiero que quede bien claro eso, porque se confunden cuál es cuál, qué plazo es qué plazo, de cuándo se empieza a contar. Espero que le haya quedado claro eso. ¿Se entendió? Dígame uno solito que me ponga que me levante el dedo y yo ya me voy conforme con esto del tema de la caducidad y de la prescripción. Eh, Porque es un tema medio complejo. Si no, lo explico de vuelta. No tengo ningún problema. Bien. Sí, sí, exacto. Bueno, dale, dale. Sí, en donde hace diferenciación entre muebles e inmuebles es en el plazo de caducidad de la garantía. El plazo de caducidad de la garantía son 3 años para los inmuebles y 6 meses para los muebles. Es decir, si en 3 años no se manifiesta ningún defecto, en el caso de que sea la transmisión de una cosa mueble, yo te vendo una casa, vos tenés 3 años para que se manifieste un defecto. Si en 3 años no se manifiesta un defecto, yo ya está, quedo eximido. Para los muebles, si en 6 meses no se manifiesta un defecto, en el caso de que yo te vendo un auto, si en 6 meses no se manifiesta un defecto, 6 meses contados desde que lo recibiste, ya está, listo, terminé. Ahora, en el otro caso, una vez que se manifiesta el defecto, corren 60 días, contados desde que se manifestó, no desde que se recibió la cosa. Corren 60 días desde que se manifestó, tenés 60 días desde el momento en que se manifestó para denunciarlo ante el enajenante. Y tenés un año desde el momento en el que se manifestó para iniciar la acción de resolución del contrato. Eso es. Cualquier cosa, cualquier otra duda que tengan, me preguntan. No hay ningún problema. No sé si se entendió eso, Franquito. Cualquier cosa, mandame un mensaje, amigo. No hay problema. Total, tenés mi número o lo mandan al grupo. No hay ningún problema. Estén atentos al grupo de WhatsApp, que vamos a estar organizando esto de la clase de repaso. La próxima clase de repaso, seguramente por alguna otra plataforma que nos permita que sea más dinámico. O como ustedes quieran. Vamos, la idea es hablarlo ahí por el grupo de WhatsApp. El que no está en el grupo de WhatsApp me manda un mensaje así lo integro. Y bueno, bueno, perdón, y la pérdida o deterioro de la cosa. Claro, ¿qué pasa si a mí me transmiten una cosa y esa cosa que me transmiten se deteriora total o parcialmente por sus defectos? ¿Quién va a pagar el arreglo de esa cosa? ¿O quién va a soportar la pérdida? Bueno, la soporta la pérdida el enajenante, obviamente. Si a mí me da un auto, el auto me lo da y se prende fuego porque tenía un defecto de fábrica, se prende fuego y explota todo, y se me rompe todo, bueno, yo no voy a responder, yo al cliente no respondo, no me hago cargo de esa pérdida, la pérdida la soporta el enajenante. Y con eso terminamos después de 1 hora 20 de clases. Espero que les haya servido. Cualquier duda me mandan, ya saben. Métanle esta materia que es larga, es compleja y es 2 veces más compleja si nadie se las puede explicar. Yo los entiendo, a mí me costó un montón cursándola. No me imagino a ustedes sin cursado. Así que nada, estamos a su disposición para la duda que tengan. Yo, Jay, y capaz que ahora se van a sumar otros compañeros al staff. Pero bueno,
Saben que pueden contar con nosotros para lo que sea, ya sea pregunta de la materia o cualquier otra cuestión académica administrativa de la facultad. Nos estamos viendo, nos estamos hablando por el grupo de WhatsApp, o tienen mi número para mandarme, y le dejo la invitación esa que le dije al principio para mañana miércoles a las 8, este ciclo de charlas virtuales que estamos organizando de la agrupación, que vamos a hablar del sistema carcelario, todo lo que es esta supuesta liberación masiva de presos y demás, con un profesor de Derecho Penal, que ustedes lo deben conocer, que es el Colo Franchetti. Así que nada, bueno, nos vemos, espero que les haya gustado y sigan en casa, cuídense.